Doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy el presidium de esta mesa está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Francisco Javier Saldaña Romero, invitado y conferencista. Está también con nosotros el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, invitado y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez. El doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, posgrado en psiquiatría con alta especialidad en psicoterapia de tiempo y objetivos definidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en gestión directiva, Universidad Antropológica de Guadalajara. Desde 2007 a la fecha, médico psiquiatra adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del año 2012 al 2016 fue médico pediatra, comisionado y responsable de los servicios de hospitalización psiquiátrica del Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Me dan indicaciones de que hagamos la presentación del doctor Francisco Javier Saldaña Romero. El doctor Saldaña Romero es especialista en medicina interna y en geriatría, egresado de la Universidad de Guadalajara. En esas condiciones lo recibimos a ambos y les damos un aplauso por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Suelo pedir ser muy parco en lo del currículum. Siempre he pensado que mucho en la igualdad, y a veces a mi maestro, el doctor Mariscal, se enoja un poco porque suelo ser así de parco. El maestro doctor Mariscal me tuvo a bien, fui de los que le hice piedras en la vesícula en 1989 a 1992, realizando la especialidad de medicina interna, y geriatría la realicé alrededor del 2002 ya en el Hospital Civil, y dirijo el servicio de geriatría del Hospital Valentín Gómez Farías desde el 2004. Y quiero platicarles de algo que ustedes van a estar progresivamente oyendo cada vez más y más. Traté de hacer la presentación quizá en algún grado muy simple para que lo que nosotros a veces manejamos pueda ser entendido. El título lo modifiqué porque lo de senil, los geriatras lo tratamos de retirar del mercado. Consideramos que todas las personas de edad son, que dándoles la oportunidad, muchas veces son más efectivas que la gente joven. Los únicos que, por más que no entienden, son la gente joven. Y veo aquello de: si la juventud supiera y la vejez pudiera, en otros lados anduviéramos. Entonces yo les voy a hablar de la fragilidad. Sé que ustedes tienen este mes para hablar de la medicina, y vamos a hablar de la fragilidad, quizá orientado al conocimiento, porque los nuevos tratamientos todavía es algo que es muy sencillo y realmente efectivo en la medida que se realice. Muy bien, para todos ustedes yo creo que identifican luego a Margarita Carmen Cancino, conocida como Rita Hayworth, un mujerón, 90, 60, 86, 1,68, cabello negro, ojos cafés, raíz latina, muy aspirable a los ojos de toda una época. Y en la mitad de ella vemos la belleza
que promulgó en todas las cintas que hizo. Hilda es la única que me viene mucho a la memoria. Y en la otra mitad, un poco antes de fallecer ella de Alzheimer. Entonces, ella es Rita Hayworth y ella también, solamente con muchos años de diferencia y con la enfermedad de Alzheimer ya ahí. Bueno, la fragilidad, lo primero que tenemos que entender es que no se va a dar en gente joven, se va a dar en personas de que tengan más años. Se va a dar por la disminución en sí, el eje central, la disminución de la masa muscular. Y de ahí vamos a ver que la gente joven tiene una cantidad de músculos y la gente mayor va teniendo otra cantidad de músculos. Y este es el eje central de lo que viene siendo la fragilidad. Ya nos meteríamos mucho en Honduras de hablar de que hay un tipo de inflamación sistémica que desencadena varios eventos y que va empobreciendo el pronóstico. Muy bien, vamos ahorita a leer la fragilidad, esta es la que viene un poquito más largo. Creo que todos nos debemos poner en este sentido, viendo que frágil es una copa de cristal, que una vez que se cae, se golpea, se fractura, por más intentos que hagamos, nunca va a ser la misma. Entonces aquí nos habla de pérdidas y de vulnerabilidad, que es un síndrome clínico biológico con base fisiopatológico en que se produce la afectación de múltiples sistemas corporales interrelacionados que determina tanto la disminución en la reserva homeostática, en la capacidad de adaptación, en la respuesta a los estresores, incremento en la vulnerabilidad y que es un predictor de discapacidad y predispone a la presentación de episodios adversos a la salud. Mucha definición, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es precisamente esto, que en apariencia uno todo está bien, que uno lo revisa y que ante cualquier estresor nos desarmamos. Y aquí creo que es mundial la aceptación de todos los geriatras que esta imagen de Quino es la que mejor representa la fragilidad. Bueno, aquí puse una línea del tiempo. Y este señor Sargent, él era el que escribe un artículo estadístico porque él empieza a seleccionar en Harvard a los que dice, vamos a seleccionar los mejores para que ganen. Más grande, más alto, más fuerte, más rápido. Y escoge a los más fuertes. Y desde ahí desecha a los que eran chicos, los que eran lentos, los que no tenían una musculatura. Y esto data de 1897. Este señor lo vamos a volver a citar. Pregunta, bueno, ¿y quién es el frágil? Y dice, pues el más enfermo, el más añoso, el que dependa más. Y este señor lo apoya. Entre más edad está más difícil, menos podemos hacer. Y luego este señor pone un alto porque hay un problema en pediatría que se llama failure to thrive, que es algo que se va deslizando. Y él dice, no es lo mismo lo que pasa en niños que lo que pasa en adultos. En algún momento se parecerán, pero no es lo mismo. Entonces, este señor Carlson dice, bueno, ¿y por qué regresan los pacientes a hospital? ¿Por qué si los damos bien, por qué regresan? Y él dice, pues es mala homeostasis. Hammerman dice, el añoso es frágil y de aquí para adelante los que tengan muchos años van a ser los frágiles. Pero ocurre que tenemos gente de 100 años que corre maratones, entonces el añoso no es frágil. Entonces este señor dice, empieza a orientar, pues va en la relación a la fuerza y la capacidad funcional. Y aquí en el 2001 es un parteaguas. Hay una doctora, Linda Fried, y dice, para ser frágil tiene que tener estos 5 determinantes. Y no teniéndolos, estamos confundidos. Esos 5 determinantes es un estudio cardiovascular que se hace en personas de raza de color oscura y que nota que los que tenían ciertos criterios morían más fácilmente que los que no. Entonces ella hace la traducción, hace las estadísticas y ella pone ya lo que nosotros comenzamos con fragilidad.
Entonces, sigue diciendo, más ancianos, más fragilidad. Este señor Sidal dice, una forma de saber quién es frágil es que aprieten la mano, y de acuerdo a lo que aprieten en la mano, podemos nosotros pronosticar la vida. Y dice él, los que a nivel mundial, los que tengan 30 kilogramos de fuerza, esos son fuertes, y los que tengan menos, no. Pero ocurre que eso lo hace en 1966, y las personas que tenían 80 años en 1966 eran gente que había trabajado físicamente muy intenso. Nosotros, vamos a ponerme que estamos ya muchos años después, 50 años después, ocurre que ya no hacemos las mismas actividades físicas y nuestra fuerza no es lo mismo ya por definición. Yo no quiero ver los muchachos de hoy que nomás andan con sus celulares y es la única fuerza que hacen. Entonces esta es una medición un tanto confusa. Bueno, vamos a brincar todos y vamos a ver que de repente en el 2012 se reúnen todos los que saben de fragilidad y no se ponen de acuerdo para saber lo que es la fragilidad. Pero de repente las diferentes especialidades comienzan a decir, el que es frágil no le invirtamos recursos, no lo va a lograr. Y aquello en un momento dado, dice uno, le está negando, no, estamos administrando. Pero ellos nos dan el ejemplo que vamos a poner. El chiste es no llegar a frágil. Y vamos a tener opciones a muchas cosas. Bueno, este señor, así rápidamente, Woodhouse, dice, el frágil es el adulto mayor de más de 65 años que depende de las actividades de la vida diaria, que son bañarse, ir al baño y asearse, caminar, vestirse, caminar a apagar un foco. Los que sean dependientes, los que estén en el asilo, los que requieran bastón, los que el examen de laboratorio salga más, los que no tengan enfermedades graves, esos son frágiles. Válgame Dios. Y dice, y los que son aptos, los que van a aguantar mucho, pues también tienen 65 años, pero viven independiente, tienen en su casa, se movilizan, no tienen trastornos graves hepático-renales, su laboratorio está bien, no toman medicamentos. Válgame Dios. Entonces, bueno, esto lo pongo para que vean lo que pensaban en 1988. Ha ido cambiando todo esto. Y vamos a hablar aquí. Este señor, Rowe Kahn, dicen el envejecimiento exitoso. Uy, a todos nos gusta la idea. Llegar a ser viejos, que viene del latín vetulius, que quiere decir muchos años. Porque a veces uno dice viejo o anciano y hay gente que presenta algún rechazo y nos dicen, no, pues son los adultos mayores, ay Dios, y luego nos meten en un conflicto. Y si está chaparrito es adulto menor, o si está grandote, adulto mayor, o si está anchote, adulto ancho, nos meten en un lío. Ok, pero dice que para ser exitoso no hay que estar enfermo de nada, hay que estar comprometido en actividades, hay que tener una buena condición física, no alcanzo a ver, un alto nivel cognitivo y función física, ausencia de enfermedad. No sé a cuántos conozcan que sean ausentes de enfermedad, pero no se puede hablar comunitariamente de esto. Estos son éxitos individuales, garbanzos de a libra, que es lo que menos hay. Pero sí lo que sabemos, que hay algo que se llama envejecimiento habitual, usual, el de todos. ¿Qué implica? Pues que tengamos alguna enfermedad crónica. Lo voy a minimizar, no porque lo sea, que tengamos hipertensión. Claro que es una de las causas a nivel México, que es lo que más personas se lleve, pero aquí lo voy a minimizar. Tengo hipertensión, mi salud está bien, pues no puedo caminar muy rápido, pero no dependo de nadie. Pienso bien, mi dinero lo administro y tengo factores de riesgo pocos, no fumo, no bebo, bueno, este es el usual. Pero luego viene el patológico, y el patológico son aquellas que van cumpliendo años y se afectan mentalmente, toman muchos medicamentos, hacen que una persona tenga que estar a todas horas con ella. Y estos biotipos, este es el más difícil. Sí, tenemos los casos de personas que les da lo que coloquialmente denominan una embolia, y hay algo que se llama obesidad paradójica. Les da la embolia, están gorditos, caen en cama y duran 20 años
en cama o 30 años por la condición física que tienen, siendo que el que estuvo haciendo la vida real a veces fallece en 5 y el que le dio la embolia queda 20 o 30 postrado en una cama, encadenando a un familiar que no puede hacer vida por cuidarlo. Entonces, eso es patológico, eso es malo. Muy bien. Y esta doctora Linda Fried pone que para ser frágil tenemos que tener algunos criterios, algunos muy sencillos. Primero, perder peso. 5 kilos en un año, malo. Que uno sienta agotado. No he conocido a alguien, la mera verdad, ya de arriba de 80 años que diga estoy girito. Todos dicen estamos cansados. Ok, pero son tener 3 criterios de 5. Disminución de fuerza prensil. Entonces tenemos un señor que se llama Don Lorenzo, que tiene 100 años y que aprieta 26 kilogramos de fuerza. Pero también tenemos a otra señora, a doña Delfina, de 101 años. No, Don Lorenzo tiene 102 y doña Delfina tiene 101 y aprieta 1 kilo. Ella es frágil, Don Lorenzo es robusto. Quizá la que está aquí subrayada en negritas inclinadas es la que es más fácil porque es más barato institucionalmente medirles la velocidad de marcha, porque hay personas que caminan a 1 metro por segundo. Pero hay personas que caminan a velocidad de 0.20 metros o 20 centímetros por segundo. Y eso es como un sinónimo de fragilidad, en una forma relativamente económico. Después, bajo nivel de actividad. ¿Qué hizo en la semana? De mi cuarto al baño, del baño al comedor, del comedor al porche, que me dio resolana, y al cuarto. Y le saco uno, ¿qué actividad hizo? Pues no gastó calorías. Ya no es el dínamo que éramos, válgame, a los 40, a los 50, a los 60, de andar haciendo corajes en este mundo, pero que andamos muy activos. Muy bien. Luego encima, los españoles ponen el dedo en la llaga y este señor canadiense dice, bueno, esto puede ser frágil pues por el medio sociocultural, porque si no tienes economía, si vives en un barrio que esté lleno de cholos, si no te atiende nadie, si no tienes seguro social o ISSSTE o salubridad, si estás perdiendo, eso te hace ser frágil. Sin embargo, el que a nivel mundial está actualmente muy respaldado es el modelo biologista de los 5 parámetros que acabamos de ver. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en el 2017 hay 7,000 millones de seres, 7,000 millones de personas. De esos, el 11% tienen más de 65 años de edad. O sea que hay 605 millones. Pero el tsunami que viene poco a poco en personas de más edad dice que en el 2050 de 605 millones va a haber 2,000 millones de personas de más de 65. Bueno, pero el mundo es el mundo, yo vivo en Zapopan, ¿qué va a pasar aquí? Ok, en México, en el 2010 se calculaba que había 120 millones de personas, eran tantito menos, pero a nivel mundial esta es la población que se consideraba de México. Y decía, el 9% son adultos mayores. O sea, 10 millones de los habitantes de este México son adultos mayores. Vamos a volver a eso. En el 2020 hay un crecimiento del 3.8, quiere decir que va a haber 20 millones. Y si ahorita ven personas en los hospitales, que son 6 de cada 10 que están en urgencias, o 5 de cada 10 que están en hospital, siendo 10 millones, sáquenle la cuenta cómo van a estar las instituciones de salud en unos años. Insuficientes a todas luces. Ok, los frágiles a nivel mundial se dice que va del 4.1 hasta el 17, del 4.1 cuando usted es joven, 50-64. Cuando usted es adulto mayor, al 17. Pero si tiene usted más de 80 años, el 40% entra en frágil. Ok, y lo mismo, yo vivo en Zapopan, a mí que me interesa el mundo. Ok, en México dice que de 60 años, en México actualmente el 21% llega frágil. 1 de cada 5
llega frágil. Y si eso hace que nosotros, al ser frágil, podamos morir, como voltear un reloj de arena, en los próximos 5 años le da un sentido a la fragilidad. Entonces ahí disculpen los chistes, ¿eh? Entonces, la fragilidad identifica paciente de altos riesgos, de resultados negativos, una caída, una fractura de cadera, estadísticamente que el 50% va a morir antes de 2 años. Entonces es una pérdida de salud en precipicio. Estaba bien, está mal, y la estadística dice que va a morir esa cantidad. Y eso le pasa a los frágiles, se caen. Discapacidad y dependencia. Él era Don Leónidas, pero se empezó a mover con bastón, después se movía con andadera, y después aquel hombre que conocía mundo se limitó a México, luego se limitó a Guadalajara, luego se limitó a su colonia, luego se limitó a su casa y actualmente está limitado a su cuarto. Entonces Don Leónidas tuvo discapacidad y dependencia, y eso significa que si uno tiene dinero hay más posibilidad que tristemente los que no tienen, porque la discapacidad desgraciadamente cuesta, y esto se refleja en la mortalidad. Muy bien, y luego dice, bueno, también ya entendí la fragilidad es mala, hay que tratarla. ¿Qué tratamiento hay? En el comercio venden de todo, Venden para quitar lo feo, para hacerse fuerte, para que salga pelo, para que se caiga, venden de todo. ¿Y qué hay en la fragilidad? Pues todo lo que venden no sirve. Les van a decir costosos tratamientos hormonales, nunca se ha comprobado que sirvan para nada. Nutrición extrema, no sirve. Calcitriol, calcio, no sirve. Antioxidantes, lo mismo que el quitaóxido, no sirve. Sí, es más, hay muchos artículos que dicen que los antioxidantes causan más problemas que no tomar nada. Y es que el organismo, para estar viviendo, tiene que estarse oxidándose. Y si se parara la oxidación, nos paramos todos. Entonces, esto es un filón en cuanto a negocio. ¿Por qué? Porque si ya sé que va a ser frágil, pues yo no quiero ser frágil. A mí que me endurezcan y yo no me quebro. De copa a jarro de peltre, pues mejor jarro de peltre, una caída me despostillo, no me quebro. Entonces, esta es la idea. Desgraciadamente, hay esto. En el libro que se llama Sílabus, que es todo lo mejor de geriatría, cada tantos años menciona, todos los tratamientos cuestan mucho y ninguno sirve. Así de sencillo. Muy bien, ¿qué sirve? Ok, sí servimos los geriatras. De hecho, hay estadísticas que dicen que cuando uno lo ve un geriatra, uno vive más. Así de sencillo. ¿Sí? Van a decir, pues ya se está echando pompitas de jabón. No, pero es que hacemos algunas cosas muy diferentes. Primero nos sentamos a la altura de los ojos de la persona, lo saludamos, lo escuchamos, platicamos, nos comunicamos, y no van a creer. La gente nos quiere. El familiar a veces nos aborrece porque empieza uno a platicar. A ver, doña Julia, usted dígame, ¿es que le duele? ¿Qué le duele? A mí no me duele nada. A ver, ¿por qué vino aquí conmigo? Es que nosotros... Yo no vine, me trajeron. Okay. Y usted quiere estar aquí, yo ya me quiero ir. A ver. Y ha ocurrido casos tan extremos como de que, ¿qué quiere? Yo me quiero tomar una cerveza. Que le traigan la cerveza. Pero doctor, que le traigan la cerveza. Es que el cardiólogo dijo, señora, la señora tiene 96 años. Por Dios, déjela. Mi abuelo se tomaba todos los días un casquillo ahí de mezcal y cumplió 104. Déjelo. Don Marcelino, personas también de 103 años. Él dice que todos los días mientras comió menudo estuvo bien, pero cuando sus hijos se lo prohibieron, dice, desde ahí empecé a estar mal. Ok, entonces el prototipo es que nosotros los veamos, pero no por buenos, sino porque logramos una comunicación, logramos que se interesen en ellos, jineteamos al familiar y logramos una de las cosas que vamos a ver a continuación: quitar pastillas.
Entonces, hay algo que sí me brinqué una. Principales estrategias de manejo van a ser no estar inmóvil, no deprimirse, porque esto estadísticamente mata. Mata y sin reversa, ya el muerto no revive. Entonces, pues, esta es una foto, yo fui al futuro, me tomé una foto, me regresé, se las muestro, y aquí estoy. Entonces, ¿cómo cambiar la fragilidad? La mejor forma de prevención es actividad, mantener los músculos. Y la nutrición en el sentido de comer lo que nos toca comer. No crean que el Ensure, ese les va a dar mucha energía. El Ensure, si ustedes ven las calorías, equivale a tortilla y media. Un plátano tiene más vitaminas, y si van a comprar un taco de la calle de carne, trae más proteínas que el Ensure. De hecho, la leche Carnation trae más proteínas que el Ensure. Y todo junto sigue siendo más barato que el Ensure. Entonces, sí es cierto que se incrementa el músculo, pero en todos los casos tiene uno que estar haciendo ejercicio. Tomar Ensure y esperar que le brinquen a uno los músculos es una falsedad y es un negociazo. Yo quisiera ser el dueño del Ensure. La que sigue. Ok, este señor tiene 100 años. Ahí lo ven, que se está pues aventando un clavado. Los que más se mejoran son las personas precisamente de edad cuando comienzan a hacer ejercicio. Si uno pone una tabla de la gente 40, 50, 60, 70 y 80, los que más se mejoran son los de 60, 70, 80. Que yo quiero que anden en una bicicleta aventándose piruetas, no. No, nosotros le decimos, póngase a caminar, póngase a caminar. Y si ustedes ven la guía de la OMS, pues uno está como para aventársela al que le hizo, porque dice, camine 6 kilómetros. Dicen, no, ¿cómo? 6 kilómetros. Nosotros decimos, bueno, ok, el ser humano camina un promedio de 80 metros por minuto. Ok, si camina 10 minutos, entonces caminaría 800 metros. Y le decimos, camine 20 minutos. Sabemos, ida y vuelta, es una milla, 1600 metros. Y con eso empezamos. Hay cada situación. Hay gente que quiere y le está en cama y le decimos, pero hay muchos ejercicios para hacerse en cama. Y hay otros que están en silla y le decimos, hay muchos ejercicios que se hacen en silla. El chiste es ir cambiando la fortaleza física. Entonces, el mantenimiento de actividad física y la masa muscular es crítico en adultos mayores con riesgo a la fragilidad. Quien no está haciendo ejercicio y una actividad está en riesgo. Ahora, hay muchas actividades físicas. Tai chi, el ejercicio aeróbico, los ejercicios de estiramiento, no son unos. Si ustedes, hay un manual, es el manual de ejercicios de personas de más de 80 años de Alemania, y ahí vienen todos los ejercicios recomendados. Creo que ya ando en tiempo, ¿verdad? O ya me pasé. Ok, los ejercicios hay que buscar aumentar la flexibilidad, incrementar la fuerza, elevar resistencia. ¿Sí? Componentes de sesión, previamente tiene que calentar, debe hacer el ejercicio, y lo más peligroso, se debe enfriar en condiciones bien controladas, no en un aire acondicionado, por supuesto. Tardan a lo mejor 10 minutos a 30 minutos en calentar, tardan en hacer el ejercicio en sesiones de 10 minutos a lo mejor hora y media, y luego tarden para enfriarse hasta 30 minutos. Entonces, ¿cuánto voy a estar aquí? 3 horas. ¿Cuánto, doctor? 3 horas. Y, doctor, ¿no es mucho? Señora, ¿qué más tiene que hacer? Y es un parteagua cuando le decimos, señora, ¿qué más tiene que hacer? Si le estamos diciendo que si hace esto, le va a ir mejor. En forma todo controlada. No voy a poner a alguien que tiene inestabilidad a hacer piruetas en una barra. No, se nos va a caer. Entonces, aquí desgraciadamente en nuestro país no hay mucho en cuanto a las actividades. Entonces, la OMS considera que el cuarto problema asociado a problemas en los ancianos es la vida sedentaria e incapacidad física. Entonces, a nivel mundial, las personas que hacen ejercicio son las que más se benefician.
Y el último, con los gringos, espero que no haya gringos, pero yo así les digo, los gringos dicen que si meten en los niños meten $1 para obtener salud. En los adultos mayores meten $17 para obtener salud. En cambio, si hacen ejercicio, por cada $1 que metan, se ahorran $3 en hospitales. Entonces, algo ha de haber que no estamos haciendo completamente convencidos, que mi idea de la plática es sembrar un gusanito. La que sigue. Ok. Aquí los vamos a dejar pensando un ratito. Esta es la última diapositiva. ¿Sí? Hay 4 fotografías. Ustedes me deben decir cuál es la que más daño le hace a un adulto mayor. Tenemos alcohol, tenemos cocaína, tenemos tabaquismo y tenemos una silla. Exactamente. Esta es la mayor asesina de todos. Si ustedes fueron capaces de deducir que la silla es la que hace daño, sí me entendieron en lo que quise tratar de comunicar. Yo sé que va a haber muchas dudas y entonces empiécenme a preguntar para que les empiece a orientar en lo que pueda. Ya terminé. ¿Qué dudas les quedan? Es que realmente en los puros ejercicios me puedo pasar una semana. En los puros criterios de fragilidad se puede pasar otra semana. Entonces, ay, recortadito. Sí. Dígame. Doctor Francisco Solari, soy doctor Sergio Ramos. Ya te conocí, pero sin bigote. Un placer. ¿Qué sucede, doctor, cuando retiras medicamentos a tus pacientes? Vamos a poner el viejo ejemplo del diazepam. Vamos a pensar que nosotros tenemos 80 años. ¿Qué ocurre cuando les dan diazepam? Que el diazepam a los 80 años para salir dura 80 horas. Bueno, entonces el príncipe Valium hace bastante daños, pero pues hay pajecitos. Vamos a darle el clonazepam. Ocurre cuando a los 80 años les da uno clonazepam, tarda 40 horas en salir. Entonces le están dando la pastilla y todavía faltaría un día y medio para que saliera el clonazepam. ¿A qué está asociado el clonazepam? A caídas, a fracturas y a riesgo estadística de muerte antes de 2 años. ¿A qué está asociado todo el diazepam, todo el príncipe Valium y la corte de medicamentos? A cambios cognitivos, a depresión. Entonces, la forma más rápida de entender una polifarmacia es, le voy a hacer aquí al malabarista. Un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, 5 medicamentos, 6 medicamentos, 7 medicamentos. No tenemos capacidad para dar. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que toman, cuando llegaron con nosotros tomaban 33 pastillas. ¿Cuánto gasta, señora? 5,000 pesos al mes. Es mucho, no es que ya los compro en genéricos. Antes me salía más caro. Entonces, uno no cree que tomen 30 y tantos. Hubo un gringo, a ver si Otto Rix-Nagle, que él tomaba vitaminas. Entonces, cuando la señora lo lleva a rastras para que leyó que la polifarmacia hacía daño y que quitar los medicamentos haría bien, entonces me dice: doctor, gastamos $3,000 al mes en pastillas. ¿Qué toma? Vitaminas. A ver, señor Robert Otto Rix-Nagle, ya me acordé, Robert. A ver, Robert, las vitaminas duran 30 minutos en el cuerpo, por eso, doctor, yo tomo 6 pastillas cada 30 minutos, las 24 horas del día. ¿Cómo? Sí, a ver, le digo, tráigame la caja. Desde Estados Unidos le mandaban 7 misiles por mes. Y pues ojalá no me encuentre nunca el que le dije, ya se va a tomar una cada 4 horas, luego cada 6,
luego cada 8, luego cada 12, luego una al día, luego una cada 2 días, luego una cada 3, luego cada semana, y que dejamos de pedirme vitaminas. La mera verdad, a mí me daba un miedo que le fuera a pasar algo al señor, soy sincero. Pero bueno, el señor Robert Otto Reichsnagle estuvo aquí con nosotros 7 años, lo vimos en la consulta y desgraciadamente en un accidente lo atropellaron y él falleció. Entonces, bueno, los medicamentos, hay una cita del padre de la medicina, el señor William Osler, que dice que una diferencia que nos hace de los animales es la urgencia de estar tomando medicamentos. Y sí, porque aquí entre nosotros hemos acostumbrado a los médicos que están en formación a que estén en un duelo, ¿sí? Y nuestros médicos jóvenes están así y les dice usted, cefalea, paracetamol. Fíjese que me duele la barriga, ranitidina. Oiga, como que me canso, vitaminas. O sea, desenfundan, todavía ni siquiera les cuentan. Fíjese que me duele la espalda, diclofenac. No, es que se me encajó esto, doctor. Entonces hemos enseñado a nuestros médicos más jóvenes a ser unos pistoleros. Síntoma, pastilla. ¿Qué ocurre? Muchas pastillas. ¿Qué ocurre? Muchas caídas. ¿Qué ocurre? Un hígado muy lesionado. Acordar que el riñón va perdiendo el 10% de su función por año a partir de los 40 años. Al llegar a los 90, por estadística, perdió el 50% del riñón. Ya no digo la masa muscular, ya no digo la masa ósea, ya no digo el tamaño de los pulmones, ya no digo el corazón, que late 100,000 veces por día durante lo que nos toque vivir. Entonces, la polifarmacia, desgraciadamente, es un problemón, pero eso ya será harina de otra plática, si ustedes así lo desean. Dígame. Doctor, he leído sobre el sueño, que hay problemas muy graves con el sueño, y también qué tan útiles es ir a esos centros naturistas donde le hacen todo un tratamiento de 3 días y que le cambian su vida y le quitan las medicinas. Mire, lo primero que le quitan es el dinero. Después, como dice, voy a citar a pacientes. Uy, doctor, así dijo, por ir a tragar rábanos y zanahorias me cobraron 10,000 pesos. Y pues, ¿qué pasó? Pues que lo único que, pues está muy gordita, que lo único que perdí fueron los 3 días que estuve allí y el dinero. Desgraciadamente, los productos naturistas están clasificados a nivel mundial, que el uso de ellos está asociado a efectos muy indeseables. Ahí tienen un letrero que dice, esto no es un medicamento, allá usted sí se lo toma. Ahí dice, y para hacer un medicamento se dice una dosis letal, una dosis de inicio, una dosis que sirve, una dosis que no sirve. ¿Y cuál es la dosis en estos medicamentos naturistas? Tómesela y vamos a saber si le va a hacer que la mate, que funcione o que no funcione. Los medicamentos naturistas, híjole, es un negociazo. Un negociazazazo. Y no porque yo dé berrinches y sombrerazos al suelo se va a quitar. A mi juicio no sirve. Sin embargo, es una opción, como son los homeópatas que en Estados Unidos, que en Alemania, en Inglaterra, deben llevar un letrero las medicinas que dicen, este medicamento nunca se ha comprobado que sirva para lo que se lo están dando por ley. La homeopatía en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Finlandia, tiene que llevar ese letrero. Aquí en México no. Pero es opción. Si yo digo comer chicharrones me va a hacer bien y como chicharrones, pues a lo mejor me sale, ¿no? Y envejezco bien y todo. Del sueño, el promedio de horas cuando uno se va haciendo mayor es menos. De hecho, una persona de 80 años, el promedio de sueño son 4 horas. Y luego nos dicen, dele melatonina, teniendo el sol que tenemos en México, nomás a sol y hielo. Así solita se activa la melatonina. Pero bueno, si después de las 3 de la tarde dormimos 15 minutos, equivale a 1 hora de sueño. Si dormimos 1 hora después de las 3 de la tarde, equivale a 4 horas de sueño. Entonces, si andan desvelados, quieren dormirse, duermas en la mañana. Acuérdense que los que hemos tenido abuelos y hayan sido muy platicadores que nos contaban que en México había la hora de la siesta. ¿De qué horas era? De la 1 a las 3. ¿Por qué? Porque es un solazo que nadie aguanta. Por eso era la hora de la siesta de 1 a 3.
Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, donde a mí me tocó estar, en Veracruz, la labor se iniciaba a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque el sol a las 10 es inaguantable. Y volvió a no trabajar a las 6 cuando ya se había metido el sol. Entonces, muchos de los gringos nos han cambiado el horario. Sí, en Francia, pues las tiendas no abren el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de descanso. Y aquí, pues están abierto todo. Y es dinero. Entonces, sí, hay que individualizar. Yo tampoco me voy a romper las vestiduras de que no doy. Uno de los maestros nos dijo: por cada receta que des de medicamento para dormir, vas a pasar un día en el purgatorio. Entonces, si se ofrece, yo siempre le digo al residente: haz la receta, ¿sí? Es una forma, ¿eh? Yo les agradezco, sigue el doctor Iván. Si hay más dudas, pues ya voy a estar aquí, platican conmigo. Yo espero haberles sembrado dudas. Vine a sembrar dudas, vine a sembrar una semilla y ojalá empiecen a informarse. Yo les diría: hagan tai chi, hagan tai chi. De hecho, en alguna ocasión me peleé con un director que yo le dije que si quitara el estacionamiento y pusiera a los médicos y a los derechohabientes a dar vueltas, iba a mejorar más la salud. Nos peleamos de lo lindo, no aceptó. Y yo le mostré todos los artículos que hay de la gente que camina, cómo mejora. Pero bueno, les agradezco su paciencia, espero que les haya sembrado la duda y podamos tener algo extra. Bueno, pues primeramente quiero agradecer la invitación. Yo soy de las personas que se dedican al área de la salud mental, específicamente en el área de psiquiatría, y venir a compartir experiencias, información sobre temas que tienen que ver con la salud mental siempre me parece formidable. Este espacio me gusta y quiero compartir con ustedes el tema que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años y particularmente ya en los últimos 5 años se empieza a hablar mucho. Esto de depresión. El pasado 7 de abril de este año, la Organización Mundial de la Salud estipuló como política en salud mundial que tenemos que hablar sobre depresión. Tenemos que utilizar foros, espacios académicos, escenarios en donde podamos compartir para hablar de esta enfermedad que paulatinamente se ha venido incrementando y que al momento de hoy los lugares donde atendemos a las personas que buscan atenderse por depresión realmente nos encontramos con un conglomerado de problemas. Entonces se habla que la depresión pudiera ser una enfermedad silenciosa. No estamos tan seguros. Lo que sí sabemos y estamos completamente convencidos es que para hablar de depresión es hablar de tiempo. El tiempo vale oro. El tiempo para intervenir o el tiempo en el que tenemos que iniciar acciones para disminuir, quitar o prevenir la depresión vale oro. Y aquí vale la pena que esta imagen no se nos olvide. El tiempo vale. Desde estos años ya nos hablaban algunas personas que la mente humana es un órgano funcional, es un órgano que produce pensamientos, es un órgano que produce emociones, es un órgano que produce conductas, es un órgano productor pero también de problemas, también de enfermedades. Entonces, desde este eslogan, desde estas palabras, las molestias no son imaginarias. Yo es donde quiero también partir. La mayoría de las personas suponen, piensan o tienen creencias de que la depresión no se siente o no se ve, pero quien la tiene, quien realmente la padece o la ha padecido, sabe de qué me estoy refiriendo. La depresión sí duele. Duele en otras formas, duele en otros síntomas. Desafortunadamente no encontramos estudios en donde podamos demostrarla como en otras áreas de la medicina, pero sí sabemos que estas molestias que las personas nos refieren no son imaginarias. Ya lo decía, el panorama de la salud mental ha sido sumamente cambiante. Hoy sabemos que es amplio, se requiere actuar y actuar significa hacerlo ya. ¿Qué tenemos que hacer? Un enfoque para prevenir padecimientos a la población general, pero también particularmente en este escenario del que estamos hablando, a la población que rápidamente envejece. Por tal motivo se inician acciones de diagnóstico. Hay que empezar a buscar la depresión como una enfermedad acompañante
de la edad. Hay que empezar a buscar alteraciones de memoria, alteraciones depresivas que nos hagan entonces suponer y en un momento de inmediato prevenir. ¿Para qué? Para que no haya todos los estragos que origina una enfermedad depresiva. ¿Qué estragos hay? Pues el mayor es el suicidio. Pero antes de eso hay una serie de cambios y de lesiones y de afectaciones que paulatinamente van afectando también a la persona. Entonces, la salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia que en cualquier otro periodo de la vida. Por alguna razón, y comparto mucho con lo que dice el doctor Saldaña, yo me he enfrentado también a familiares cuando llevan a personas a atenderse, a papás, hermanos mayores, hermanos de 80 años de edad, de 70, de 90, que no le toman mucha relevancia al área emocional. Me hablan de sus quejas físicas, de sus quejas de que no come, de que le duele acá, sí, pero también le duele algo a esta persona, también adentro le duele algo, en su mundo emocional está doliendo algo, que es lo que nosotros empezamos siempre a buscar. Entonces, no hay que dejar de lado la atención emocional en este periodo de la vejez. Aproximadamente un 15-20% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental, cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que es preciso reconocer. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de personas que yo voy a atender de esta edad para arriba va a tener algún trastorno mental, particularmente depresión. Y entonces encontramos a esta persona, particularmente en esta imagen, con factores de riesgo y factores protectores sobre esta depresión. ¿Qué lo protege y qué lo arriesga? Pues particularmente son los mismos. Un entorno familiar puede ser tan protector como de riesgo para esta persona. Una calidad en cómo se lleve con sus integrantes de primer grado, con sus amigos, con sus vecinos, con su gente conocida, con su gente con la que tiene cariño y ternura, también habla de que puede ser de riesgo o puede ser de protección. Por alguna razón, y también comentaba el doctor Saldaña hace unos minutos, las personas o los pacientes, su mundo se empieza a reducir y se reduce a un cuarto, se reduce a una cama, se reduce a un espacio de un par de metros. ¿Y dónde queda toda la vida que esta persona llevó? Pues quedan recuerdos, quedan en una serie de emociones que se van a expresar de una manera o de otra. Y entonces aquí encontramos que todos estos factores tanto pueden ser de riesgo como ser de protección, que a final de cuentas nuestra labor en el área de la psiquiatría es precisamente ir identificando por dónde comenzó, por dónde se va a empezar a trabajar. No hay que nunca olvidar estos puntos de interés, y el primero es este, y lo marco. La depresión es la primera causa de motivo de atención psiquiátrica. Yo les puedo compartir la experiencia de 10 años de trabajo en el Hospital Regional Gómez Farías del Issste, en el que estoy en consulta externa, que de todas las personas mayores de 60, 70 años o más que llegan a consulta, lo primero que yo pienso es en depresión. Y empezamos de ahí a buscar, empezamos a revisar, empezamos a explorar. Y les puedo comentar de manera muy empírica que el 90%, la mayoría, viene por este motivo. Una depresión enmascarada, una depresión expresada en otra serie de síntomas o de molestias. Estamos habituados a que el adulto joven, el adulto de 30, 20, 40 años, expresa la depresión a través de llantos, de crisis de angustia. Pero en este grupo es diferente. Aquí son otros síntomas que pueden pasar, incluso un síntoma físico, una cefalea, que una cefalea puede ser el camino para iniciar la búsqueda de una depresión. Una colitis, ese dolor abdominal que constantemente también la gente nos comenta, puede ser el motivo, puede ser la ruta para iniciar la exploración. Cada 40 segundos una persona muere por suicidio como complicación de la depresión, incluyendo los adultos mayores. Las políticas se han enfocado mucho a los jóvenes en prevención de suicidio. El mes de septiembre, entre paréntesis, es el mes mundial de la prevención de suicidio, y yo les puedo garantizar, el día 11 de septiembre es el día específico, pero todo septiembre es el mes de prevención. Yo les puedo garantizar que todas las políticas van encaminadas a gente joven. ¿Y dónde queda entonces todo este rubro, de este nicho, este grupo de personas que también entran en este número? Y por supuesto, resulta también, la depresión resulta altamente prevenible y tratable. Y no solamente con fármacos.
una idea muy frecuente y muy constante es que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente nos busca o nos pide incluso la prescripción de fármacos. Yo les puedo compartir experiencia nuevamente que a mí me ha resultado de repente complicado en el trabajo que realizo cuando me piden antidepresivos y me los piden como si fueran ranitidinas. Me los piden como si fueran diclofenacos. Deme un antidepresivo, es que me siento mal, me siento deprimido. A ver, vamos viendo si realmente esto que usted percibe como depresión, uno, lo es, y dos, si requiere algún fármaco antidepresivo. Yo tengo la firme propuesta de evitar el uso de antidepresivos lo más que se pueda. Habrá casos, habrá personas en los que se tienen que dar, pero siempre buscando la dosis, el tiempo y el tipo. Entonces, estos 3 puntos son los que vale la pena siempre tener en consideración. ¿Qué causa la depresión? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se nos deprime? Pues quién sabe. Lo que sí sabemos es que son muchos factores, son muchos, una serie de situaciones que se van viviendo, que se han investigado. La genética, sabemos que antecedentes familiares ya nos ponen en un riesgo. Hay ciertos genes que ya están identificados, que si se encuentran presentes en la siguiente generación ya habla de un riesgo. Pero esto no es lo único que explica la causa. Hay mucho más que esto. Hay toda una serie de vivencias que finalmente se van juntando y se van presentando y se van intensificando de acuerdo al momento en que están. Discapacidades, fallas de memoria, de concentración, abandonos, aquellas personas que realmente han tenido esta forma particular de generar un carácter depresivo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente realmente depresiva toda la vida? Llega a los 70 años, pues va a seguir deprimido. Va a seguir con la depresión. Entonces, esta personalidad depresiva, las pérdidas y más pérdidas, que también vienen a ser el detonante, el empujón a esta depresión. Cuando me toca atender a una persona que me dice, es que estoy deprimido porque mi esposa acaba de morir hace 3 meses y me siento muy mal, la siguiente pregunta que formulo es, ¿y esta depresión es la primera vez en su vida o ya antes había estado? Y la inmensa mayoría me responde desde antes. Porque así es. Está completamente comprobado que en nuestro país, aquí ya con estudios en México de salud pública, la persona busca una atención psiquiátrica entre 8 y 14 años después de iniciar las molestias, los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos toca atender a alguien con síntomas depresivos después de 10, 12, 14 años, encontramos una depresión sumamente complicada. Sumamente complicada. Si existe una verdadera enfermedad silenciosa, es la depresión. La gente no habla de ella, no porque no se sienta, no porque no no porque la gente no la sienta, más bien porque la silencia. ¿Pero por qué la silencia? Esa es la gran pregunta. Pues porque hay una serie de circunstancias que siguen haciendo que las personas pensemos que estar deprimido es estar débil, es estar negativo, bla, 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 ¿no? Pero aparte de eso también lleva una carga de incomprensión. No es para tanto, ¿cómo se te ocurre? Aquí estamos todos contigo. A ver, espérate. Esta persona, hay que comprender qué está sintiendo y qué está pasando para poder entonces iniciar el abordaje y empezar a checar cómo se le puede ayudar. Pero también hay otro punto, y que yo lo dejo muy en claro y es frecuentemente encontrado: la vergüenza de sentirse deprimido. A las personas les da vergüenza decir que están tristes, que se sienten desanimados, que quieren quitarse la vida, les da vergüenza. Y cuando preguntamos, ¿alguna vez ha pensado en quitarse la vida? Muchas veces hasta se quedan callados, pero es un silencio como parte de esto, ¿no? De no hablar. Eso es lo que tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a cambiar esta forma. Empezar a hacer estrategias para que nos hablen y que esta depresión pueda tener palabras y pueda tener emociones expresadas. Y por supuesto, las consecuencias. Como decíamos, el suicidio como la mayor, como la más grave, ¿no? Ahí donde trabajo, como les comentaba, en el hospital regional, constantemente nos mandan a solicitar valoraciones de urgencias de adultos. Y sí, yo también comparto la opinión del doctor Saldaña. Un gran porcentaje es adulto mayor, un gran porcentaje. Y es que viene deprimido, sí, pero también tiene diabetes, pero también tiene problemas de otro tipo. Vamos a atender todo.
Entonces se nos hace algo muy complejo y entonces la depresión queda muchas veces relegada. Esto solamente les comparto esta imagen donde son los lineamientos que nos hacen que pueden dar luces, pueden hacer sospecha, ¿no? Y me detengo pues en ¿no? Frecuentemente yo les puedo compartir que la presencia de síntomas físicos son en la punta del iceberg para empezar a explorar el estado emocional. Los demás también, pero realmente porque no se bañen o porque tengan desaseo no es motivo para que no los lleven a consulta psiquiátrica. Pero cuando hay todo esto, o cuando nos los envían, algo que sucede ahí en mi servicio es que las personas van a la consulta psiquiátrica, nos dejan el tarjetón y se retiran. Porque sigue siendo todavía estigmatizado, sigue siendo todavía penoso esperar la consulta fuera de un consultorio psiquiátrico, ¿no? Entonces, cuando nos mandan me dicen, pues yo no sé qué me mandaron con usted, pero pues algo debo de tener. Y el temor a la locura es impresionante. El temor a estar loco, a estar loca es impresionante. Y no se diga cuando tenemos que hospitalizar o tenemos que proponer la hospitalización psiquiátrica, ¿no? Donde entonces la situación cambia. Pero estos síntomas físicos, eso en lo que me detengo, pueden ser el inicio a checar si hay o no una depresión. Y por supuesto, estar siempre al pendiente de esto. Cuidadores, acompañantes, familiares, hijos, quienes sean. En cuanto empiecen a identificar alguna conducta que llame la atención, algún estado de ánimo, algún cambio emocional que sea marcado, pues vale la pena que de inmediato busquemos qué se puede hacer, buscar ayuda para que se pueda tratar si es el caso, ¿no? Y entonces la depresión es un problema muy serio. No hay que ver solamente como estar en la depre, como si fuese algo transitorio y algo sin mayor problema. Estar en la depre es muy diferente a tener depresión. Ser bipolar es muy diferente a tener bipolaridad. O sea, son cosas completamente distintas. Cuando la gente me dice es que tengo depresión, sufrí de depresión, ya me cambió la palabra. Ya no es tengo, ya es sufrir la depresión. Porque la depresión es eso, algo muy frecuente. Este padecimiento se ubica entre las principales causas de pérdida de calidad de vida y por supuesto de la disminución en todas las áreas de la productividad. En todas las áreas. El paciente depresivo realmente se mueve menos, trabaja menos, piensa menos. Claro que sí, hay toda una disminución explicada desde fallas cerebrales y demás que hacen que la presentación de síntomas sea así. Se exponen a muchos riesgos. Los mitos y creencias siguen operando hasta el día de hoy en la atención y en la búsqueda de una evaluación por depresión. Seguimos pensando esta serie de mitos, que son unos cuantos los que yo puse aquí, los que yo me tomé la libertad de escribir. Pero al final de cuentas hay mucho más que esos. Y estos también son frases que los mismos enfermos me han comentado, ¿no? Desde la depresión es ser negativo, entonces por eso mejor no voy, qué vergüenza, ve nomás hasta dónde llegué, hasta con un psiquiatra. Estamos hablando de toda una serie de mitos y creencias que lo único que van a hacer es limitar y entorpecer la atención y el tratamiento. No hay que dejar de lado ni olvidar que el origen sigue siendo cerebro. Este órgano mental situado en cerebro, donde hay emociones, donde hay juicios, donde hay pensamientos, donde hay una serie de cosas más allá de lo estructural, también dentro del cerebro hay muchas cosas más. Por ahí hay una película que les voy a recomendar, es una película francesa del año 2013-2014, que se llama Los Recuerdos, Les Souvenirs. Vale la pena que la busquen y que la puedan ver y compartir. Es una película que aborda mucho la situación de la vida, en cómo se va presentando la depresión y cómo a final de cuentas con los años la depresión se va empeorando. Les Souvenirs, Los Recuerdos. Esto es muy delicado, sumamente delicado. El 80% de los afectados nunca se tratan. Nunca se trata. Y los que se tratan buscan otras alternativas que muchas veces retardan lo que está, lo que hay, lo que sienten. En México se estima que 9.2% de la población ha sufrido depresión. 9.2% ha sufrido depresión. Si hacemos un conteo en este espacio de cuántos somos, podemos sacar esta cifra aquí mismo.
Y 1 de cada 5 personas sufrirá depresión antes de los 75 años de edad. La depresión entonces se presenta también en esta etapa. En esta etapa, en diferentes manifestaciones, diferentes formas de sentirse, diferentes formas de percibirse, pero al final de cuentas está. Y si está, hay que hacer algo, hay que hacer más. Ocupa un lugar importante en la utilización de servicios sanitarios. Constantemente llevan a las personas a una atención, a otra. Y algunos llegan al psiquiatra. Solo una atención organizada y desestigmatizada, palabra clave, política actual en salud pública de psiquiatría. Desestigmatizar. ¿Qué significa eso? Quitar esas etiquetas. Quitar esas creencias que estamos adjudicando a la gente que sufre depresión. Si logramos hacer esto va a permitir detectarla y, por supuesto, limitar todos los daños cerebrales, físicos, emocionales, familiares, económicos, laborales, bla, bla, bla. Información que nos da la Organización Mundial de la Salud, 1990, 416 millones, 2013, 615 y vamos para arriba. Los números siguen para arriba. 2020, segunda causa a nivel mundial de discapacidad. Y el 2020 lo tenemos ya aquí ya en la puerta, ¿no? Estigmas. Hay que informar sobre salud mental. Hay que buscar espacios como este. Hay que buscar escenarios donde podamos compartir información específicamente sobre depresión. Tenemos un problema. Personal de salud mental insuficiente en el país. En todo nuestro país, el año pasado nos contaron a los psiquiatras, a todos nos contaron, a través de una serie de estrategias que hicieron. Y en todo el país, 2016, contaron 4.600 psiquiatras, para una población de 120 millones. Jalisco, aquí donde estamos, es el segundo escenario en el país geográfico donde tenemos una infraestructura muy amplia de psiquiatras y aún así estamos muy por debajo de lo que hay en otros países. Y no me quiero referir a estados de nuestro país como Quintana Roo, Oaxaca, donde realmente las situaciones son críticas. Un psiquiatra por cada 200,000 habitantes o 300,000. Entonces, esto también impide mucho la atención en depresión. Diagnóstico 100% clínico. ¿Qué significa esto? Aquí no tenemos laboratoriales, aquí no tenemos estudios de radiografías, no tenemos esto, al menos no ahorita. Quizás en un futuro la ciencia está haciendo mucha revolución en esto. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un diagnóstico que va a requerir una entrevista y que vamos a requerir de familiares, de cuidadores, de acompañantes que nos proporcionen información. Trabajar de inmediato las creencias que hay. Si el hijo cree que trajo a su papá con un loquero, pues tenemos que empezar a trabajar con eso. Porque si yo no trabajo eso en ese momento, lo va a perpetuar. Y esa persona entonces no va a tener una buena evolución, un buen camino. Y algo bien importante en la depresión, riesgo suicida. El riesgo suicida es altamente medible. Tenemos que hacerlo, tenemos que preguntar, tenemos que empezar a hacer preguntas directas, preguntas claras y concisas que nos hablan de qué posibilidad hay de que se suicide. ¿Por qué? Porque el suicidio es el resultado fatal de la depresión. ¿Hacia dónde vamos en depresión? ¿Hacia dónde estamos caminando? Pues estamos caminando hacia esto. Estos son las frases publicitarias que tiene la Organización Mundial de la Salud en este año que está dedicado a las políticas en depresión. Hay que hablar de depresión, hay que hablar en todas sus expresiones y grupos etarios, mujeres, niños, adolescentes y ancianos. Consejos para mejorar la depresión en un adulto mayor. Cuidar alimentos. Hay que leerle. Hay veces es difícil que el mismo paciente pueda leer, pero hay que ayudarle, hay que ver la manera de que pueda tener una lectura, hay que leerle. Apagar la televisión. Y yo creo que tiene que ver, doctor Saldaña, con la silla. Y sigo pensando en ese ejemplo que nos dejó el doctor. Mejor en grupo. Hay que buscar las estrategias donde la persona salga
si está en condiciones, claro, y que se reintegre a reuniones familiares, reuniones comunitarias, que lo visiten, empezar a hacer estrategias. Muchas veces nuestro trabajo como psiquiatra no es solamente la prescripción de fármacos, es también la prescripción psicosocial, empezar a ver qué estrategias hay para empezarlas a aplicar. Acompañar buenos hábitos de sueño y, por supuesto, algo bien importante, no dejar de al lado las actividades que agradaban. ¿Cuánta gente me ha dicho, es que a mí me gustaba la poesía, me gustaba pintar? Si hay condiciones hay que volver. Ese es el mejor antidepresivo, más que la fluoxetina, sertralina y demás. Las actividades que agradaban son de gran ayuda y pueden dar un impulso y una creatividad incluso poco conocida en las personas. Los medicamentos, cuando son necesarios. Yo soy de la propuesta en todo momento de dejar el fármaco en dosis y, si es posible, en espera. Yo siempre les digo, vamos a dejarlo en stand-by, vamos a ver. Porque no es solamente darlo, no es solamente tómate el antidepresivo y que se te quite la depresión, no, claro que no, pues va mucho más allá de eso, va mucho más allá. O sea, hay que cuidar el cerebro, hay que cuidar con estas y más recomendaciones que hay. Las molestias entonces no son imaginarias, ya lo decían en aquel año y lo seguimos pensando. La gente que realmente ha tenido, tiene o cursa con depresión sabe de qué me refiero. La depresión sí se siente. Cuando está, sí se siente. Y duele bastante. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 11 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Para finalizar esta intervención, me permití traer un video que dura 30 segundos, que habla precisamente de lo que se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema, y que nos piden que lo estemos publicitando para poder difundir el fenómeno de la depresión. La depresión es frecuente entre las personas de edad avanzada. Generalmente se pasa por alto. La soledad y la pérdida de autonomía son algunas de las causas. La depresión se puede tratar. El primer paso es hablar. ¿Algún comentario o aportación? Mañana vamos a montar, el principio de la biblioteca para los empleados del ISSSTE. Okay. Vamos a regalar 500 libros para que todos los empleados puedan leer. Quiero preguntarle, doctor, de sus pacientes, ¿qué nivel de educación o qué nivel de actividad intelectual son más depresivos, menos depresivos? ¿Sí? La gente que tiene una licenciatura, por ejemplo, es menos depresivo, más depresiva. ¿Quiénes son más activos? Fíjese que es una muy buena pregunta, porque realmente tiene muchas aristas, ¿no? por donde responder. A final de cuentas, el trabajo intelectual a lo largo de los años favorece y protege las vías cerebrales que tienen que ver con la depresión. Es un facilitador. Hoy sabemos que entre menos nivel de estudios hay más riesgo de que la depresión no es que se presente más, sino que cuando se presenta puedan tener desencadenantes mucho más difíciles de afrontar. Entre más estudios académicos, hay mayor protección, y eso permite buscar estrategias distintas, ¿no? Pero a final de cuentas se intenta en todo momento estimular a la persona no solamente a leer, más allá de la lectura, ¿no? A la creatividad en toda su expresión. Yo monté más de 100 bibliotecas en las empresas. Perfecto, me parece un espacio sumamente importante. Pueden leer gratis y llevar su casa. Eso es muy necesario, muy bien. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Doctor, yo pienso que también el psicólogo tiene aquí mucho que ver y que se puede trabajar en conjunto. Sobre todo psicólogos, pues que estemos en relación con gente mayor. Y yo soy psicóloga. También están ahora los circuitistas, incluso está empezando la carrera nueva
directamente la licenciatura en geriatría aquí en Guadalajara. Ya conozco gente que lo está estudiando. Entonces, no sé, yo creo que, estoy segura de que los psicólogos muchas veces no nos valoran, sobre todo el psiquiatra, como que somos así, ¿cómo se dirá? Competencia. Y yo creo que somos complementarios. Y tenemos una gran labor, y sin embargo en el sector salud no hay trabajo para el psicólogo. No hay, lo quieren gratis. Sí, y yo me iré un poco más allá en mi comentario. No nomás psicólogos, trabajadores sociales, requerimos enfermeros especializados en psiquiatría, requerimos todo un equipo que permita buscar los recursos y las intervenciones para la depresión. Sí, eso es a lo que me refería con intervenciones. Cuando se hace una evaluación psiquiátrica en depresión, tenemos que evaluar qué recursos hay para empezarlos a optimizar. Y claro, uno de ellos es la atención psicológica, pero también la atención psicosocial, una serie de estrategias más. Indudablemente. Indudablemente. Sí. Sí, la última pregunta. Sueño. Hemos hablado que la tendencia natural es al menos 2 horas de dormir, pero para algunas personas a la vez es un exceso de sueño. Es decir, ¿qué se tiene? ¿Cuál es la reacción ahí? ¿Cuál es el factor? ¿Es bueno, es malo? ¿Es situaciones agregadas? Y estoy hablando de no mayores de 70, mayores de 65 años. Entonces, ¿qué puede hacer en esas circunstancias? Sí, los cambios de sueño son también la otra vía de búsqueda de atención psiquiátrica, y es donde nos permite explorar si ese sueño excesivo o esa insuficiencia de sueño está relacionada o no a una depresión. Puede ser parte de una depresión, pero no será lo primero que se pensaría. Tenemos que buscar y tenemos que hacer una revisión mucho más completa para determinar si ese exceso de sueño tiene que ver con algo emocional. Si es así, se da tratamiento y las intervenciones necesarias, pero sí va más allá de dar y dar medicina solamente porque duerme mucho o porque duerme poco, ¿no? Pero sí es parte de la depresión, sí es un síntoma, pero tenemos que descartar otros problemas, otra serie de problemas médicos más. Pues muchas gracias por su presencia. Les ruego ponerse de pie para reconocer la intervención de nuestros excelentes expositores. Aquí lo dejamos, mira así. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Saldaña Romero por su participación en la actividad organizada por la Academia de Ciencias de la Salud en esta institución con la conferencia La fragilidad y el paciente senil, dentro del mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedades problema, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2017, signada por el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador de la Academia, nuestro secretario general, el licenciado José Urgonio Ponce Rodríguez, secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchas gracias, doctor. En los mismos términos, le presentamos un reconocimiento al doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda por su conferencia sobre la depresión. Muchísimas gracias. Gracias, pueden sentarse. Los avisos es uno solo, es como sigue. El próximo viernes 18 de agosto, en esta casa sede,
se presentará, no va a ser en esta casa sede, la presentación del trabajo de ingreso del maestro Claudio Rubén Sotelo Brandoni, titulado El valor estético en la educación de la voz. Esto se llevará a cabo en la Casa Museo López Portillo. Allá nos van a proporcionar el piano. Aquí no tenemos ese tipo de cosas. Están todos cordialmente invitados. Y finalmente, otro aviso es el martes 22 de agosto a las 20 horas, mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedad problema, conferencia cirugía bariátrica y metabólica a cargo de nuestro invitado, el doctor Carlos López Lizárraga. El tiempo que nos queda lo podemos hacer preguntas tomándonos algún refresco y algunas botanas. Es la invitación a nuestro convivio y solo le pedimos al señor presidente de esta benemérita institución que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 20 minutos, declaro clausurada esta sesión académica este martes 15 de agosto de 2017 con los nuevos tratamientos en diferentes problemas, con la conferencia La fragilidad y el paciente senil y la depresión, a cargo de nuestros invitados, el doctor Francisco Javier Saldaña Romero y el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Muchas gracias, que pasen buenas noches.